Bien, ya en nuestro compilador vamos a comenzar a trabajar con un pequeño ejemplo que ilustre el tema de las secciones o niveles de seguridad de nuestra clase. Para esto ya tengo aquí preparados los dos ámbitos. Vean, este es el ámbito de nuestra clase y este sería el ámbito de nuestra función principal. En el caso del ámbito de nuestra clase vamos a trabajar con una clase que tenga por nombre cuadrado, y como elementos o miembros de nuestra clase vamos a definir unos atributos flotantes A, P y L que representarían el área, el perímetro y el lado de nuestro cuadrado. Como métodos vamos a implementar un método para leer el valor del lado ingresado por el usuario, un método para calcular el área, un método para calcular el perímetro y un método más para imprimir el área y el perímetro. Únicamente he desarrollado los prototipos de nuestros métodos y los voy a desarrollar fuera de nuestra clase. Así que bueno, para poderlos desarrollar hay que hacer uso del operador de alcance unario, y esto quedaría de la siguiente manera. Para no alejarnos del main, los voy a escribir en la parte de abajo, y bueno, en este caso sería el tipo, el nombre de la clase, operador de alcance unario, y generamos la apertura del ámbito de nuestro método. Aquí con un cout le voy a pedir al usuario que ingrese valor lado y lo voy a asignar por medio de sein al atributo L. Después voy a desarrollar el método área y sería tipo, nombre de la clase, operador de alcance, nombre del método, y genero la apertura del ámbito de nuestro método. En este caso es asignar al atributo A el valor de L por L. Continúo con el siguiente método, sería igual void, nombre de la clase, operador de alcance, y genero la apertura del ámbito de nuestro método, y en este caso es asignar a P, al atributo P, el valor de 4 por L. Finalmente desarrollo el método imprime, igualmente sería el tipo, nombre de la clase, operador de alcance, y genero la apertura de nuestro método. En este caso con un cout imprimo el valor del área que se encuentra en el atributo A y imprimo el perímetro que se encuentra en el atributo P. Aquí por edición vamos a ingresar un salto de línea, diagonal N. Sería conveniente también agregarlo aquí, diagonal N. Y bueno, yo ya tengo aquí definido mis métodos y en la clase tengo mis atributos. Bien, entonces si partimos de la teoría, una de las cosas que se mencionan es que por default una clase, cuando no se le definen secciones, queda definidos como privados. En este caso yo aquí ya tengo implementado los 3 atributos y 4 métodos, y por no definir una sección se encuentran dentro de la sección privada. Entonces tengo atributos privados y métodos privados, en cuyo caso si yo quiero tener acceso a los miembros de esta clase, no podría hacerlo desde el main al declarar el objeto, porque no existe una sección pública. Vamos a demostrar esto declarando un objeto de nombre cuadrado L.
punto y coma, y voy a hacer un llamado a un método. Por ejemplo, del objeto L hago un llamado al método leer. Si yo ejecuto este proceso, inmediatamente el compilador me va a marcar un error. Voy a desplegar los errores para que ustedes lo observen y vean. Ya en la parte de error me dice que para el método leer no se presenta un error porque está en la sección privada, y esto es de lo que les hablaba en la teoría. O sea que si yo quisiera ejecutar este método o estos métodos, deberían incluirse dentro de una sección pública. Por ejemplo, aquí escribí la palabra reservada public, y con eso yo tendría ya el acceso a esta sección. Si vuelvo a ejecutar el programa, verán que no tengo ningún problema. Vean, en la ejecución del programa ya nos pide que ingresemos el valor lado. Entonces ingresa el valor lado, se captura y finaliza la aplicación. Por otro lado, vean ustedes también que tengo mis atributos en la sección privada. Si yo quiero implementar alguno de estos atributos para guardar un dato desde el main, tampoco lo podría hacer. Por ejemplo, yo le quiero asignar del objeto A al atributo A el valor de 10. ¿Sí? Si yo hago esto, no podría tener el acceso, puesto que se encuentra dentro de la sección privada. Voy a volver a ejecutar el programa para que ustedes lo observen. Vean, ya me marcó el error y vamos aquí, dice error. En este contexto del objeto cuadrado A es privado. Entonces no puedo tener acceso del main a través del objeto a la sección privada, en ese caso al atributo privado. Si yo quisiera hacer esta asignación, pues tendría que cambiar al menos el atributo A a la sección pública. Y bueno, vamos a cambiar los tres atributos también a la sección pública. Escribo mi palabra reservada public y nuevamente ejecutamos el programa. Y vean, ya no me marcó el error. El primer método que se ejecutó es el de leer. Le ingreso 6 y después termina el proceso. Si quieren ustedes verificar que la asignación de este dato al atributo A se hizo correctamente, pues habría que hacer un llamado al método imprime, porque el método imprime, de acuerdo a lo que describimos en el desarrollo, muestra el valor que tiene almacenado A y el valor que tiene almacenado P. En el caso del valor de A sería 10 y aquí sería un dato basura. Vamos a hacer un llamado a este método. Escribimos del objeto A, hacemos un llamado al método imprime y ejecutamos nuestro programa. Bien, ya en la ejecución otra vez nos pide ingresar lado, lo ingresamos y vean, este es el valor de 10 que yo asigné, y el valor que se imprime en la parte del atributo que contiene el perímetro sería un dato basura. Ok. Sin embargo, bueno, los niveles de seguridad nos permiten de alguna manera proteger la información que se encuentran almacenadas en nuestros atributos. Y bueno, sobre todo que no se puedan manipular de manera directa, sino de manera indirecta a través de los métodos. Por eso es conveniente en muchos de los casos mantenerlos en la sección protegida, como era el caso anterior. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo es que voy a asignar datos a los atributos? Bien, si ustedes recuerdan de la teoría que se mencionó en el video anterior, una de las formas para ingresar a los atributos que se encuentran en una sección privada, pues es a través de métodos públicos. Y efectivamente, ya teniendo los métodos son los encargados de manipular los atributos. Cuando uno habla de manipulación de los atributos, pues refiere a guardar datos, asignar, procesar y bueno, reasignar datos. Entonces los métodos están ligados directamente a los atributos. Y si ustedes observan, esta línea la voy a quitar porque ya no es necesaria. Los atributos están en la sección privada. Y bueno, si ustedes observan los métodos particularmente atienden a hacer una modificación, o bueno, en este caso a la manipulación de los datos. Vean, el método
leer lo que hace es asignar un dato a través del usuario al atributo A. Entonces en la trayectoria sería hacer un llamado a este método que es público, y a través de este método público manipular el dato que es privado. Lo mismo pasaría con este de aquí. El método ARIA es un método encargado de asignar o manipular el valor de A para asignarle el valor de L por L. Entonces los métodos están ligados directamente a los atributos. Son métodos públicos y atributos privados, y la trayectoria es correcta. Entonces ya para la implementación de estos atributos en conjunto con los métodos, para la implementación de nuestro programa quedaría de esta manera. Primero hacemos un llamado al método de leer, posteriormente hacemos un llamado al método ARIA, seguido hacemos un llamado al método perímetro, y con ello al final imprimimos los resultados. Entonces este sería ya la implementación de nuestro objeto. Si corremos nuestra aplicación nuevamente, vemos que se nos pide ingresar el valor lado. Por ejemplo, ingresamos 5. Para el área pues sería de 25 y para el perímetro de 24. Y bueno, con esto concluiría ya nuestro proceso. Si hablamos de la sección protegida, tiene la misma particularidad que la sección privada. Recuerden, por default, cuando no se define nada, esto lo primero que se encuentra después de la apertura del ámbito de nuestra clase es una sección privada. Esta sección privada en este punto involucra únicamente a los atributos. Posteriormente cambio de sección y me paso a una sección pública para definir nuestros métodos. Bien, si yo cambio de sección, por ejemplo el atributo A, lo paso a una sección protegida, tendré que escribir la palabra igual protegida, protected, y aquí defino como atributo float a mi atributo A. Nuevamente en esta parte de la sección tiene dos aportaciones. Uno, que el atributo A puede ser utilizado en clases derivadas y por miembros de la misma clase, pero no por la función principal. En este caso no podría ser utilizado por main. Así que si vuelvo a repetir la acción de a través del objeto A asignarle al atributo A un valor, me marcaría un error, y vamos a demostrarlo. Corremos nuestra aplicación y vean, ya está aquí señalando en este caso que el atributo A es protegido, o sea, tiene la misma particularidad que la sección privada, solo que en este caso este atributo A sí podrá ser utilizado por clases derivadas. Bien, nada más quería demostrar esta parte de sección de la clase. Volvemos a al atributo A, nuestra sección privada, y bueno, con ello estaríamos demostrando todas las líneas de conexión que tiene nuestra clase a través de la sección pública. Y bueno, con esto finalizo nuestro ejemplo. Espero que les quede claro para la implementación y el desarrollo de sus prácticas.